Se dice fácil, ¿no? Pero vivirlos. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a Gracia y Paz. Por supuesto que nosotros preparamos un resumen fotográfico de esos 11 años, pero lo vamos a transmitir terminando el culto, al final del culto. Ahorita vamos con la palabra, pero antes saluda a la persona que está a tu lado, por favor. Ya lo hicieron, yo sé, pero hazlo otra vez, nunca es demasiado tarde para hacerlo, ¿verdad? Saluden, por favor. Y toma su lugar. Saca tu Biblia y prepárate. Esta iglesia fue fundada justamente en un día como ese, el 29, hace 11 años. Y lo van a ver al final del culto en las fotos, pero bueno. Y fue fundada para ser una iglesia no mejor que otras, sino una iglesia basada en una sola cosa, en la palabra. Tú estás aquí en esta mañana porque tenemos la misma fe, la misma creencia, la misma esperanza, pero son términos intangibles. Y tienen que estar basados en algo concreto. Bueno, el ancla que nos une es la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Y por lo tanto nos metimos a hacer ese sermón. Dios nos lo dio y vamos adelante con eso. Es muy teológico, es muy profundo. Y lo que estamos viendo es por qué crees en lo que crees. ¿Por qué crees en lo que no puedes ver? ¿Por qué crees en lo que crees? Por eso, la verdad del evangelio que salva, segunda parte. Segunda y última parte. Prepara tu Biblia, por favor. Estamos viendo, según Pablo escribe a los Colosenses, los 7 principios básicos del evangelio. Si te falta uno, hay que arreglar, hay que aprender, hay que seguir. Vimos el número 1 el domingo pasado. La verdad del evangelio recibida por fe. Eso lo vimos hace una semana. Ahora empezamos. Prepara tu Biblia, prepara tus apuntes, tu pluma. Y número 2, la verdad del evangelio resulta en amor. ¿Qué es lo que sale del evangelio a fin de cuentas? Es el amor. El amor todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Por amor fue fundada Gracia y Paz hace 11 años. En el garaje de mi casa. Ahí está Héctor. Estuvo en la primera. Y Ale y su familia. Algunos de ustedes también, claro. Y pasamos el tiempo y mira dónde estamos. O sea, si hace 11 años Dios me hubiera dicho, en 11 años van a estar en un lugar más amplio, en un lugar con salones para los niños, yo diría, ok, le entro. Pero cuando Dios me dijo que fundara Gracia y Paz, practicamos mi esposa y yo y llegamos a la increíble conclusión, no tenemos ni para un micrófono. Y tenemos varios hoy. Y tenemos mucho más hoy. Y lo que viene en el futuro que Dios nos va a dar. Tendremos un campus de 25.000 metros cuadrados. Un auditorio para 15.000 personas. El auditorio de jóvenes para 3.500 personas. Canchas, un campo de fútbol, porque ahí nos gusta la cosa también, ¿verdad? El estacionamiento para miles de vehículos. Es lo que un restaurante que va a atender afuera y adentro. Un edificio para los niños, un edificio para las oficinas. Eso todo está en el plan maestro de Dios. Locura, ¿no? Sí, claro. Decía Pablo, santa locura es el evangelio. Exactamente. La iglesia no es mía. Yo soy el pastor y fundador junto con mi esposa, pero el dueño de esa iglesia, gracias a Dios que no soy yo, el dueño es Jesucristo y Él todo lo puede. Él es el Dios de las imposibilidades intangibles. Por lo tanto, todo resulta en amor. Cuando predicas la palabra, lo haces porque amas. Aquí en la iglesia tenemos 27 ministerios. La mayoría quedó en stand-by por más de un año, debido a la pandemia, claro, pero vamos reiniciando ministerios con pasar del tiempo. Y ninguno de los líderes que están a cargo de los ministerios trabajan para mí, ni para la pastora, ni reciben un sueldo para hacerlo. Todo lo hacen por amor. Predicamos por amor, oramos por amor, aprendemos por amor. Por eso, número 2, la verdad del evangelio resulta en amor. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Yo lo voy a leer. Colosenses 1, 4, la palabra dice así:
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor, ahí está subrayado, y del amor que tenéis a todos los santos. Te digo una cosa, yo podría hacer 5 predicaciones nada más de esa parte de ese versículo, el amor, pero no es el tema de hoy. Gálatas 5, quero que vayan conmigo a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 6, la palabra dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Otra vez, la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Estás aquí porque has entendido cuánto Cristo te ama. Estás aquí para demostrar tu amor hacia Él. Donde hay fe verdadera, habrá amor verdadero. Y si crees verdaderamente en Cristo, escuche eso, la lógica bíblica. Si crees verdaderamente en Cristo, eres verdaderamente un hijo de Dios y amarás verdaderamente a tu hermano y a tu hermana. Porque somos una familia. ¿Por qué creen que nos decimos hermanos y hermanas? ¿Por qué creen? Tenemos un Padre, su nombre es Jesucristo, un Padre celestial que nos ama. Por eso somos hermanos y hermanas. A pesar de que venimos de lugares diferentes, aunque escuche mi acento muy raro, hace poco alguien me dijo: Ángelo, ¿cuántos años tienes en México? Le dije 26 años. Y me dijo, ¿el acento? Le dije, ¿qué? ¿No lo vas a cambiar? Prepárate, ser. Prepárate. Prepárate. El acento nunca, o sea, por más que yo intente, no puedo. Pero aquí estoy. Ahí estoy predicando en español, escribiendo en español, que no es mi idioma, pero Dios me lo dio. De hecho, el español es el idioma que nunca he estudiado en mi vida. Estudié otros, pero el español nunca. Entonces, por favor, si escuchas algún error, perdona a tu pastor. Es un idioma que nunca he estudiado en mi vida, pero aquí estoy y predicando. Algunos me conocen cuando llegué a México. Ahí está la doctora Silvia, Javier, primos de mi esposa. Ellos me recibieron cuando llegué a México, hace tanto tiempo. Gracias. 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 Dios nunca dijo que sería fácil. Pero en Él haremos proezas. La persona que me evangelizó, Alberto, está con el Señor. Hace mucho tiempo Alberto me profetizó: Ángelo, me dijo: Ángelo, vas a predicar la palabra, pero no en Brasil y no en portugués. Mi respuesta a él fue: estás completamente loco, Alberto. Y mira dónde estoy, mira lo que hago. Todo eso es por amor, uno lo hace por amor. Dios no exige de ti perfección, Él te exige, hazlo con amor. Y si lo haces con amor y es para Él, va a resultar, va a funcionar. Hay personas que creen que ser cristiano es subir a una montaña y vivir en una cueva. No, eso es tontería humana. Eso es sectario. Cristo practicaba con todos, comía con todos, convivía con todos. Nunca se contaminó con todos, claro, pero se inmiscuyó, entró en el tejido de la cultura de Israel y predicó la palabra, su palabra. Es lo que hace el Evangelio, predicado con amor. La fe, escute isso, Igreja Graça e Paz, e personas que nos ven. La fe não te lleva a um estado de aislamiento. Sí, estamos separados socialmente, assim tem que ser. Pero aunque estemos aislados socialmente, estamos juntos espiritualmente. Há uma unidade, há um cemento. La fe não te lleva al aislamiento para que seas mais espiritual. La fe verdadeira não te lleva al egoísmo. La fe te acerca a outros que compartem tu mesma fé. Por isso estamos aqui. Compartimos a mesma fé, a mesma crença. El pasaje que acabamos de leer en Colosenses 1:4, el pasaje dice: del amor que tenéis a todos los santos, significa amen por igual. Amen por igual.
No ame más a uno que a otro porque Cristo no nos enseñó tal cosa. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice así. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ok, sí, la verdad del Evangelio resultará en amor. Días más o días menos aprenderás a amar. Si eres cristiano vas a amar. Aunque digas, pastor, es que mi corazón es duro. No hay corazón que resista al martillo de amor de Dios. No hay. No existe. Ele rompe. Ele rompe. Si tienes fe verdadera en Cristo, serás una persona más amorosa hoy y mañana y pasado mañana. Y así será sucesivamente, aunque el mundo no entienda nuestro amor. Aunque los que no son cristianos no entienden cómo nos amamos. En el idioma griego, la palabra amor significa 4 cosas. Son 4 palabras distintas. En español es una sola. En portugués también. En inglés también. Pero en su origen, el lenguaje del Nuevo Testamento es el griego. Y el griego dictamina 4 versiones del amor. El amor que sentimos aquí es el amor filos. Es un amor de amistad. No es un amor eros, que es un amor sexual, un amor carnal. Y así en lo sucesivo. Entonces, el detalle de ser cristiano es que cuanto más conoces a Cristo, cuanto más predicas su palabra, más ama a Cristo y a los demás. No importa que los demás no te amen. El mundo te dice así: ama a los que te aman. Es un pensamiento judío. Los rabinos enseñan eso hoy en día. Ama a quien te ama y odia a quien te odia. Y vino Cristo y dijo, no, amen por igual, aunque te odian. ¿Cuál es la persona en la historia de la humanidad que amó más? Cristo. El que ama más, Cristo. Y mira cómo hicieron con él. Lo metieron en una cruz, lo clavaron en una cruz. Él amó a todos, pero el mundo no lo amó a él. Iglesia, gracia y paz. Somos salvos por la fe. Somos salvos por el amor. Y somos salvos para amar. Si no amas, no eres cristiano. Punto. ¿Sabe por qué? Porque Dios es ¿qué? Dios es... de nuevo. Dios es... ¿Quién es tu padre? Dios. Dios es amor, entonces tu padre es amor. Los hijos tenemos la genética de los padres. Entonces, el cristiano que no ama es que no es un hijo del amor, no es un hijo de Dios. Esa es la lógica bíblica. Por lo tanto, la verdad del Evangelio que salva... Características y principios. Número 2, la verdad del Evangelio resulta en amor. Cuanto más conoces la palabra, más vas a amar. Número 3, son 7. Número 3, la verdad del Evangelio descansa en la esperanza. Simplemente eso, descansa en la esperanza. Colosenses capítulo 1, ni te muevas de Colosenses porque ahí es, ¿ok? Colosenses 1, versículo 5. A causa, escuta, está subrayado ahí, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La fe, el amor y la esperanza son el gran trío de las virtudes del cristiano. Si no me cree, te voy a leer 1 Corintios 13:13. Dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mejor de ellos es el amor. Si no tienes amor, decía Pablo, si no tienes amor, será como el metal que resuena, símbolo que retiene, nada más harás ruido. Si predicas si no tienes amor, si oras si no tienes amor, si enseñas y no tienes amor, nada más harás ruido, nada más. Será como un símbolo que tiene, como campana que se pone loca, pero nada más harás ruido. ¿Qué es la esperanza que está guardada? Según ese versículo, ¿qué es la esperanza que está guardada? El verbo significa reservada. Hay algo apartado para ti, según el plan de Dios en los cielos. Escuchamos y leemos la palabra galardón. Tu galardón será, pero así, no sabemos qué es un galardón. Sabemos que es un premio, es un bônus, pero no sabemos qué es. ¿Te puedes imaginar algo más maravilloso
que llegar al cielo? ¿Te imaginas algo mejor que terminar tu carrera y llegar allá? Es hermoso. Pero según la palabra, hay algo más que nos espera allá en el cielo. Por eso la verdad del Evangelio descansa en la esperanza. Primera de Pedro 4:4, y no vamos a proyectar, quero que me escuchen muy bien. Primera de Pedro 4:4 llama esa esperanza, escuche eso, herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. Pero hay que llegar allá. La vida eterna no empieza con tu muerte. La vida eterna empieza en el día en que Cristo entra a tu corazón. Ahí empieza la vida eterna para ti y para mí. Es más, en Hebreos capítulo 6, de versículo 17 al 20, hay una afirmación muy parecida con lo que estamos hablando. La palabra dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Miren eso. Para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora escuchen el versículo 19 y 20, eso es tremendo. Escuche eso. ¿Quién fue el autor de Hebreos? No sabemos. No sabemos. Pero fue un judío convertido, porque su lenguaje es todo judío. Escuche eso. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Son términos muy judíos. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora quiero explicarte eso. Es tremendo, agárrate, es tremendo. Hace 2000 años, la única persona que entraba al santísimo lugar, donde estaba el arca, ¿no?, era el sumo sacerdote, y entraba una vez al año, el día 30 de octubre, el día de Yom Kippur, día de perdón. Día de perdón. Solo él entraba. En la época de Cristo había una lista de 10,000 esperando para entrar. Fácil, ¿no? Está el santísimo lugar, está el velo. El velo. El lugar, desde la puerta de entrada hasta el santísimo lugar, medía 29 metros. Las columnas medían 19 metros por 9,5 de ancho. Ese era el Libanón, la Casa Blanca, así se llamaba. La Casa Blanca no fue idea de George Washington en 1779 en Estados Unidos, no, la Casa Blanca fue idea de Dios. La primera fue el templo en Jerusalén. Pastores, que yo vi fotos y maquetas, no, eso lo hizo Herodes. Herodes, que era el grande, hizo en grande los atrios, las tiendas. No, pero el templo original era isso. Entravas, está el santo lugar. Para que entenda lo que está hablando Hebreos. Entravas, está el santo lugar. Entravas y a tu derecha estaba el altar con los panes, 12 panes, uno para cada tribu. Enfrente de ti el altar de incienso, y a tu izquierda la menorá, el candelabro de 7 brazos, un brazo por cada día de la creación. El lugar era muy oscuro, muy oscuro. La única cosa que alumbraba el lugar era la menorá, el candelabro de 7 brazos. Era la única cosa de todo el complejo hecha de una sola pieza. Todo lo demás era armado. El tabernáculo era así, y también en el templo, los muebles. Pero había un velo, 9,5 metros por 4,5 de ancho. Pastor, era un muro. ¿Por qué tanto? Porque las familias donaban las cortinas. Donavam. Entonces se añadía, cada familia pudiente, rica, donava una parte, y terminó siendo un muro de casi 5 metros de espesor. Dentro de eso estaba el arca, el santísimo lugar. Lo que el pasaje está diciendo es que no tienes que ser sumo sacerdote, ni tienes que ser judío para entrar al santísimo lugar. Escute isso.
En Cristo tenemos como un ancla segura que entra más allá del velo. El autor de Hebreos dice que Dios el Padre aventó un ancla dentro del Santísimo Lugar. Conectado a esa ancla y conectado a ti, hay una larga cadena. El ancla y tú. Y esta ancla ha sido arrojada por amor dentro del Santísimo Lugar y está conectada con el trono de Dios nuestro Padre. No tienes que ser judío para entrar allá. No tienes que ser un sacerdote para estar allá. Simplemente en Cristo tienes una conexión con el trono de gracia de Dios. Y no solo puedes entrar la vez que quieras, sino que puedes permanecer siempre en la sala del trono de Dios. Porque la sangre en la cruz fue el sello distintivo que permite que entres al Santísimo Lugar todos los días de tu vida. Quiero comentarte algo. Tú tienes una bendición que ni siquiera te imaginas, ¿no? Ni Elías, ni Eliseo, ni Samuel, ni David, ninguno de ellos nunca fue morada del Espíritu Santo de Dios. La unción venía y se iba, venía y se iba. Pero ¿sabe qué? En Cristo, tú y yo somos templos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está y decide nunca irse de tu vida. Ahí Él está. ¿Por qué no das un aplauso a Cristo Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros? Él es el ancla que nos conecta al Santísimo Lugar. Y es por amor. Y esa es nuestra esperanza. ¿Sabe qué? Dios estableció nuestra esperanza al hacernos sus hijos. Por la adopción tenemos la esperanza. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y versículo 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Ahora se entiende por qué las cosas no funcionan muy bien allá afuera contigo. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía lo mejor viene en tu futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día, y a cada culto voy a decir eso, un día estarás cara a cara con Cristo. Lo vas a ver como Él te ve hoy. ¿Te imaginas eso? Es de temblar, ¿no? Uno tembla cuando piensa eso. Se va a cumplir. El Evangelio, Iglesia Gracia y Paz, el Evangelio nos da amor unos a otros y esperanza por la eternidad. La fe y la esperanza están conectados de manera inseparable. Creemos y entonces esperamos. Creemos y entonces tenemos esperanza. Te diré algo para aclarar todo lo que estamos hablando aquí. El concepto de la esperanza. Una cosa que el cristiano hace es que el cristiano sacrifica el presente en base al futuro. Te voy a repetir. Todos tenemos que hacerlo. Días más o días menos tenemos que sacrificar algo del presente para poder caminar al futuro. Y humanamente hablando, es imposible. No está en nuestro ADN el posponer la situación. Pero tenemos que hacerlo. ¿Sabe cómo puedes determinar eso? A ver, acércate a un niño de 8 años y dile, no, ese sábado no vamos a salir. Mas de hecho no estamos saliendo, ¿no? Pero bueno. Espere 3 sábados. ¿Tú crees que el niño de 8 años va a aguantar esperar 3 sábados? Pues no. Y así somos niños de 8 años, de 7, de 5, de 4, de 3. Que no sabemos posponer las cosas. Queremos todo hoy y lo queremos inmediatamente. Mi papá una vez me dijo,
Ângelo, quando vas aprender a não sacrificar o futuro no altar do presente? Me dijo isso quando eu tinha 11, 12, 15, 16. Ângelo, quando vas aprender a não sacrificar tu futuro no altar de tu presente? Cresci e aprendi. E sigo aprendendo. Vivimos em uma sociedade que sempre sacrifica o futuro por el presente. Te dizem, hazlo já, agora. Já te tardaste? ¿Te das cuenta disso? A marca deportiva mais vendida no mundo tem um logo. Just do it. Solo hazlo. Não passa nada. Não se passa, passa a todos. E passa a todos. Propagandas que dizem, compra agora e pague depois. Pero vas a pagar. E muito mais depois que agora. Disfruta agora, aunque haya consequências depois. É exatamente o que Satanás te disse. Que tanto é tantito? Não, tu disfruta o pecado, não passa nada, se passa. Se passa. Não recebemos o que queremos, porque sempre estamos com a tendência a sacrificar o futuro por o presente. E é al revés. Os chavos que estão em suas carreiras, não? Já não podem mais, estão cansadíssimos, já querem tirar a toalha. E eu sempre les digo, não tires a toalha, porque tu la vas a levantar. Não és outro, eres tu. Não desistam. Gasta mais energia para desistir que para seguir. Pues não desista. A Bíblia nos leva a outro conceito. Sacrifica o presente por el futuro. Estudia agora e disfruta tu carreira amanhã e tu profissão amanhã. É isto. Perdes noites de sueño para orar e amanhã vendrá a bendição. Pero empieza hoje. Empieza por ti. A esperança nacida de la fé é a confiança de que há algo no futuro que é muito melhor que qualquer coisa en el presente. Por isso la fe genera amor, el amor la esperanza. Te daré una ilustración más para que quede el concepto muy claro. Todavía en Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe, Moisés, escute lo tremendo que es esto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué pasaría si alguien fuera hijo de la hija de Faraón? El título es príncipe de Egipto. Tal y cual como la caricatura, pero no la vean por favor. Hay muchas tonterías ahí. Ser el hijo de la hija de Faraón era algo muy, pero muy serio. Simplesmente, para que tengan una idea, Faraón era el dueño del mundo. Ser su nieto, a un adoptivo, significaría estar en la línea de sucesión. Si Dios no hubiera intervenido, hoy tendríamos en los libros de historia a un faraón llamado Moisés. Moisés primero, Moshe primero. E Moshe nem é hebreu, Moshe é copta, o primeiro idioma de Egipto, copta. Moshe significa sacado del río. Isso é Moshe, Moisés. Não é hebreu, o nome não é hebreu, porque a hija de Faraón era copta, era egípcia, e ela deu o nome, sacado del río. Ser hijo de la hija de Faraón era algo muito sério. Ele era o homem mais influente de la tierra, tinha muito dinheiro. Era o homem mais rico de sua época e mais poderoso. E Moisés, como su nieto, lo tendría todo, tenía toda a sua disposição, pero não quiso ser chamado hijo de la hija de Faraón. Se rehusó. Se rehusó. Moisés sabia quem era. Se vestia diferente. Sua contextura era diferente.
Su nariz era diferente, su cabello era diferente, todo era diferente. Él sabía que no era de ahí. Sabia que não era dele. Moisés não foi um humanista e tampouco foi um existencialista. Ele não quis aferrar-se ao momento e desfrutar de todo o que podia sacar do momento. É mais, sacrificou o momento por el futuro, aunque não sabia onde estava seu futuro. Dice que preferiu sofrer aflicção com o povo de Deus que desfrutar de los placeres del reino de Faraón. ¿Y por qué? Ahí está la explicación, mira. Hebreos 11, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio. Esa palabra está subrayada. El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, el famoso premio que no sabemos. La palabra vituperio significa rechazo visceral. Rechazaram tanto a Cristo que lo crucificaram, lo assassinaram. Rechazo. Isso é vitupério, rechazo visceral. Hebreus 11, 27, a palavra diz assim: por la fé dejó Egipto, não temendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo que, iglesia. Essa parte grave em tu coração, por favor. Que é o que te sostiene? Porque ves el invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. La pregunta es: ¿cómo te sostienes como cristiano? Tocando lo intangible y viendo lo invisible. Toca la gloria de Dios, toca la presencia de Dios. Isso é fé más esperanza. Y mi esperanza es esta. Mi esperanza es esta. Es mejor hacer que mi vida dependa de la verdad de Dios y creer en ella, que hacer que mi vida dependa de algo que puedo tocar, ver, pero se acaba. Lo que es de Dios nunca termina, pero lo tangible se acaba. Lo visible se acaba. Hagamos como Moisés, pon tu mirada en Dios y sigue tu camino. Haz cosas, claro que sí, pero siempre confiando en Él. Número 4, perdón. Número 4, la verdad del Evangelio alcanza al mundo. O sea, no es solo para ti, no es solo para que venga domingo a escuchar la palabra y te guardas. No, eso es para el mundo. La verdad del Evangelio alcanza al mundo. Regresemos a Colosenses, ahí estamos, Colosenses 1, versículo 6. Dividí el versículo 6 en 3 partes. La primera parte dice así, Colosenses 1, 6. Que ha llegado hasta vosotros, assim como a todo el mundo. Pablo está diciendo, el Evangelio no es simplemente otra religión esotérica del Imperio Romano. El Evangelio no es una secta local. ¿Sabe por qué? Porque los colosenses estaban siendo bombardeados por un montón de sectas locales. Pablo está diciendo, el Evangelio es para todo el mundo y debe ir a todo el mundo. No es solo para ti, no es solo para mí. Lo que has recibido de gracia tenemos que dar. Hay 2 cosas en este contexto. El Evangelio siendo personal y el Evangelio siendo universal. Simplemente Dios te salva para que tú prediques la palabra y Él salve a otros. Ha llegado hasta vosotros, otras palabras, el Evangelio es tan personal que tú lo haces tuyo. Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que lees la palabra y dices, wow, eso es para mí? ¿Te ha pasado eso? Todos los días. Un libro que fue escrito por un periodo de 1500 años en 4 continentes por 49 escritores. ¿Cómo es posible que pasado tanto tiempo hay esa coherencia de Génesis a Apocalipsis? Porque si bien inspiró a autores, hay un solo autor. Su nombre es Jesucristo y Él está aquí en esta mañana con nosotros. El autor del Evangelio. Es para todo el mundo. De nada sirve guardarlo. De nada sirve tenerlo ahí. Nunca serás testigo de Cristo hasta que entiendas que si bien es cierto que la salvación es personal, el mensaje de salvación es universal. Es personal y es universal. El Evangelio entonces alcanza a todo el mundo. Tiene que ser así. Número 5.
Quinto princípio do Evangelho, não? Número 5, a verdade do Evangelho produz fruto. Sempre há fruto. Tem que haver fruto. Colossenses 1, de novo. Versículo 6, de novo, pela segunda parte. E lleva fruto, e cresce também em vosotros. A palavra nos ensina algo. Todo lo que respira, como termina? Vai de novo. Todo lo que respira. Ok, muito bem. A lógica é essa. Se respira, é porque está vivo. Se está vivo, é porque cresce. E quando cresce, se transforma. E quando se transforma, há um cambio. Pero todo empieza com isso. Lleva fruto. Não pode haver árvore sem fruto no reino de Deus. Não pode haver cristiano sem fruto no reino de Deus. Pablo estabelece a conexão direta entre ser fructífero e crescer. O Evangelho não só opera no interior, não só dá fruto no interior, sino que esse fruto se esparce por todos lados. E mais vidas são alcançadas por esse Evangelho. A primeira ideia de dar fruto tem um conceito interno, verdade? Claro, dá fruto, um conceito interno. A segunda é algo que está por todo lado, se esparce. O Evangelho chega a alguém e este alguém cresce. Escute isso. E esse alguém que cresce começa a madurar e depois se esparce e a igreja começa a crescer. Então, tens a transformação interna espiritual e o crescimento externo a nível numérico. Sempre ha sido assim. Em Hechos, vemos o exemplo disso. Em Hechos, vemos que conforme a primeira igreja começa a crescer espiritualmente, viene um crescimento numérico. Por dentro há fruto, por fora se esparce o fruto. Igreja Graça e Paz, o Evangelho que predicamos e creemos, não é solamente um sistema de ética, não é meramente um código de conduta. O Evangelho é poder transformador de Deus. O Evangelho transforma. Por isso estás aqui. Alguém te leu algo que estava aqui. Alguém te regalou na Bíblia. Tu la leíste e entrou. Esse flechaço entrou, dizendo: é certo. Não pode quedar assim. Tenho que ser transformado. Essa transformação começa a produzir frutos em tu vida e sale de tu coração. Predica a palavra, dizia Pablo a Timoteo. Predica a palavra a tempo e fora de tempo. Bajo lluvia, bajo sol, lo que sea. Pero predica a palavra. Número 6. A verdade do Evangelho está arraigada em la gracia. Está arraigada, uma raiz em la gracia. Colossenses capítulo 1, versículo 6, la última parte del versículo dice así: desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pongan mucha atención. Las religiones de todo el mundo se basan en la suposición que tienes que hacer algo para que Dios haga algo. Se llama religión, no cristianismo. Tienes que hacer algo para que el Deus Shiva de Nova Delhi te dê comida. Tienes que hacer algo para que Astaroth, la deusa grega, não te mate com uma plaga. Tienes que hacer algo para que Poseidón, Deus de los mares, não provoque um huracán e te hunda en él. O sea, las religiones sempre se basam en lo que tú tienes que hacer para que tu Deus haga algo por ti. El cristianismo é quando Deus te diz: hijo, hija, eu já lo hice todo. Como, Senhor? Simplesmente sígame. Nada mais isso. Não me pierdas de vista nunca, porque eu já lo hice todo. Esse é nosso Deus. Isso é cristianismo. Não é tanto o que podes fazer por Ele, eles podem pensar em todo lo que Ele hace por ti. Isso é graça. Tem que ser graça. Pablo coloca el hacha. Vou repetir. Pablo coloca el hacha en la raíz del legalismo, de los sectarios. Está sempre listo para empezar a cortar, pero desde raíz. Curiosamente,
Ele espera hasta el capítulo 2, versículo 9, para poder meter el hacha en Colosenses, talar el árbol que nasceu aí, el legalismo, existencialismo e humanismo. A diferença entre graça e misericórdia é esta. Graça é quando Deus te dá o que não mereces. Misericórdia é quando Deus te dá o que não esperas. Isso é graça e misericórdia. Que hubiera passado se Deus nos dá o que merecemos? Pois não estaríamos vivos. Porque todos hemos pecado e a paga del pecado é morte. Já hablamos disso aqui muitas vezes. Chegamos à conclusão de que em graça e paz todos hemos pecado alguma vez. E se todos hemos pecado, ¿por que seguimos vivos? Pues graça e misericórdia de Deus. Por isso estamos aqui, vivos e respirando. Nada mais. Hechos 11 diz assim, Hechos 11, versículo 18. Entonces, oídas essas coisas, callaram e glorificaram a Deus, dizendo, de maneira que também a los gentiles ha dado Deus arrependimento para vida. Concílio de Jerusalém, a primeira vez que Pablo e Pedro se encontram, ¿te imaginas a tempestade que se armou? Tremendo, não? E resulta que por los informes, Cristo não vino nada mais a salvar judíos. Ele vino a salvar a todo aquele que crê em Ele e professa fé em Ele. E através desse concílio se dictaminou: o evangelho é personal, mas também é universal. Qualquer pessoa, não tem que ser judío circuncidado ao sétimo dia, qualquer pessoa pode entrar ao santíssimo lugar, qualquer pessoa pode um dia chegar ao céu, qualquer pessoa pode falar abertamente com nosso Senhor Jesucristo e escuchá-lo todos os dias. Não temos que ser judíos, não somos dueños de Deus. Isso foi o que chegou à conclusão do concílio de Jerusalém. Hechos 16, versículo 14. Então uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adorava a Deus, estava oyendo, escute isso, e o Senhor abriu o coração de ella para que estivesse atenta a lo que Pablo decía. Pablo, recién libertado de la cárcel em Filipo, chega a Tiatira, predica a palavra, e sabe o mais interessante aqui? É isto: Deus abriu o coração dessa mulher para que pudesse escuchar a palavra. Vendedora de púrpura e que adorava a Deus, não lo conhecia, mas lo adorava. De la próxima vez que ores, Igreja Graça e Paz, pida ao Senhor: Senhor, abre mi coração, porque não te lo abres tú, não lo abro eu, é Deus quem lo abre, para que a verdade possa entrar. Cada vez que lees a palavra e não la entiendes, Senhor, abre mi coração para que eu pueda entender, e Deus lo hace. O Senhor abriu o coração de ella para que estivesse atenta a lo que Pablo decía. E por último, número 7. Estamos vendo as 7 verdades básicas do Evangelho. Número 7. La verdad del Evangelio es reportada por los hombres. Colosenses capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conservo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo expresa agradecimento a Epafras. Quem foi Epafras? Epafras fundou a igreja em Colosas, não foi Pablo? Foi o fundador da igreja. Não foi, ou seja, quando Pablo chega a Colosas, já havia uma igreja, Epafras havia fundado. Epafras não era do comitê de Pablo, Epafras não era da junta diretiva de Pablo, pero um dia Epafras escutou a Pablo predicando e se converteu, e por sua conta foi a Colosas, sua cidade, e predicou a palavra, fundou a igreja e invitou a Pablo. E Pablo reconoce, não fui eu, foi ele. Mira que carinho, mira que amor.
a Epáfras, fiel ministro del Evangelio. Pablo expresa su agradecimiento al fundador de la iglesia en Colosas. La verdad del Evangelio tiene que ser reportada por hombres. Es curioso, la Biblia dice que los ángeles quisieran tener el privilegio que tú y yo tenemos de predicar la palabra. Y dice la palabra, y dice la Biblia, a ellos fue negada y a nosotros fue dada la palabra. Curioso, si un ángel fuera predicador, todo el mundo se convertiría. Aquí en Gracia y Paz los hemos visto, 3,5 metros, aquí en el altar detrás de mí, allá, ojos de fuego, ojos que parecen 2 explosiones termonucleares, el fuego sale, el fuego regresa, es espantoso, en el buen sentido. Todos conocen la historia de los ángeles en Gracia y Paz, lo que han hecho aquí, lo que hemos visto, pero bueno, puedes imaginar a alguien así predicando la palabra, todos se convierten, pero por pánico, no por conciencia ni por amor. Y Cristo nos dio el tesoro a nosotros, imperfecto como somos nosotros, para que la conversión fuera verdadera, no por pánico ni por miedo, sino por temor a Jehová, temor reverencial. Hay que haber un conducto humano, hay que haber un canal de bendición. Y ese eres tú, y ese soy yo. Si tú y yo no predicamos la palabra, ¿tú crees que el mundo lo va a hacer? No. Si la iglesia se queda callada, las piedras van a hablar. He comentado en varias ocasiones aquí, hay una iglesia en Alemania, en Leipzig, que me fascina la fachada de esa iglesia. Toda de piedra, iglesia pequeña, pero grande en poder. Y en la fachada está escrito en alemán: mientras esa iglesia exista, las piedras no hablarán. Pon en tu corazón eso. Mientras yo exista, las piedras no hablarán. Pero hablemos, prediquemos. Hechos 1, versículo 8. Muy conocido, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice ahí? Otra vez, y me seréis. Esa palabra es muy importante y vamos a ver por qué. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es exponencial. Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, la tierra. Tu familia, tus vecinos, tu ciudad, tu país, el mundo. Es exponencial. Porque hay personas que oran: Señor, yo quiero predicar en el Estadio Azteca. Y Dios te va a decir: ¿ya predicaste a tu familia? ¿A tu Jerusalén? ¿A tu Judea? ¿A tu Samaria? Hijo, para que yo te envíe al último de la tierra, empieza por tu Jerusalén. Y después hablamos. La palabra testigo ahí, la palabra testigo en griego es mártiras. A ver, testigo ahí es mártiras. ¿A qué te suena la palabra mártiras? Mártir. La idea equivocada y que nos han vendido aquí en el occidente es que un mártir es un muerto. No es eso. Mártiras era alguien que hablaba lo que sabía a ciencia cierta y luchaba por esa verdad que conocía. Eso es ser mártir. No tienes que morir para ser mártir. Pero claro, tu vida está en juego. Cuando predicas la palabra en un mundo que te odia y odia tu mensaje, ¿verdad? El contexto ahí, mártiras, alguien que sabe a ciencia cierta, alguien que fue testigo, alguien que estuvo ahí, alguien que vio, alguien que sabe que lo que está haciendo es cierto y defiende su verdad con su propia vida. Dios busca a un canal humano para esparcir la palabra. No espere que venga Gabriel o Miguel a hacerlo. No, ese es tu trabajo y mi trabajo. Lo estamos haciendo desde que Gracia y Paz fue fundada hace 11 años. Y antes de eso también. Dios busca a alguien que diga: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Si no lo vas a hacer
Deus encontrará alguém que lo haga. O privilégio é tuyo e é mío. Quero terminar com uma história. ¿Quer uma história? Que bueno, porque te la voy a contar de toda maneira e quedará gravado. A mitologia greco-romana é muito curiosa, há de todo. Um dos mitos gregos mais interessantes tem que ver com Orión. Orión. En las noches sales y ve ahí las 3 estrellas del cinturón de Orión. Orión, según la mitología greco-romana, estás pensando, pastor, pero vengo a una iglesia cristiana y me hablas de mitología griega. El evangelio fue proclamado en un mundo greco-romano, con la cultura greco-romana. Entonces, vas a saber por qué estoy hablando eso. Orión era hijo de Júpiter. Orión era un cazador poderoso. Orión era muy grande, un gigante muy fuerte. Y las diosas del Olimpo se enamoraban de él. Pero él se enamoró de una chava llamada Mérope. Mérope era una humana, hija del rey Queos de Esparta. Entonces Orión se presentó a Queos y dijo: oh rey, me gusta tu hija, quero casar-me com ela. Como la ves? Essa foi a plática mais ou menos. Pero Queos lhe deu voltas e voltas porque queria alguém melhor para sua hija. Não contento com Orión, hijo de Júpiter. Não, Queos queria alguém melhor para sua hija e deu voltas e voltas. E então Orión dijo: la voy a perder. Tenho que fazer algo para mostrar quem sou a ela e a seu papá. Então um dia Orión va a una isla y roba todos los animales que había en la isla y lleva al palacio del rey e entrega de regalo a la princesa. ¿Te imaginas el caos que fue? Por todo el lado había leones, cebras y todo, por todo el palacio. Un desastre. No le ayudó mucho. Y Queos dijo: no, tú no. Ok, desesperado, Orión se roba a la novia. Va una noche y se roba la novia. De acuerdo con la leyenda, Orión se emborrachó, Queos se aprovechó, le sacó los ojos y lo aventó al mar para que muriera. Y aquí viene lo más interesante. Según la leyenda, según la mitología, se apareció un brujo ahí, medium, como tú quieras llamar, un brujo. Y le dijo: si te vas sobre una pedra, te colocas sobre una pedra en la mañana y mira el sol te va a sanar. La luz del sol te regresará los ojos, recibirá tu vista otra vez. Y lo hizo. Orión lo hizo, recuperó su vista, pero no quiso cambiar. Y entonces Diana, la cazadora, bueno, no esa que está aquí en Reforma, pero esa es una modelo, pero no esta. La Diana cazadora lo mató. Tanto para nada, ¿no? Tantas tonterías para nada, lo mató. Pero en honor a Orión fue colocado como una constelación. Entonces tenemos a Orión. ¿Está pensando, pastor, eso no es bíblico? No, claro que no es bíblico, eso es una leyenda. ¿Y por qué me dices eso? Porque un teólogo alemán usó ese pasaje en uno de sus sermones. Se llama Baedehoff, es un predicador alemán del siglo XIX. Y te voy a leer cómo termina el sermón. Baedehoff escribe así: oh hermano mío, mira qué precioso es esto, oh hermano mío y hermana mía, aquellos de nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, sabemos lo que es tener la visión interna cegada por el Dios de este siglo, Satanás. Tener ojos que no ven, sentarnos en oscuridad absoluta con todas las verdades gloriosas y realidades divinas perdidas a la vista. Pero hay uno que está lleno de luz, de compasión,
de amor. Y tú puedes, si quieres, subir a la roca, voltear tus ojos ciegos hacia el cielo, hasta que el Hijo de Dios te haga ver lo que antes no podías, hasta que Él te libere de las cadenas de Orión y convierta la sombra de muerte en brillo de luz de vida. Ese es Cristo. Y eso es exactamente lo que hace el Evangelio. El Evangelio te devuelve la vista, quita la venda, quita la máscara y te empuja a caminar en dirección al cielo. Se ponen de pie, por favor, iglesia. Ese es el Evangelio que predicamos. No hay otro, no hay más. Todavía no podemos pasar aquí adelante, pero ya saben lo que tienen que hacer. Los que pueden hacerlo, usa tu silla como altar. Esa es tu silla. Siempre están sanitizadas, siempre están limpias, tú no te preocupes. Si no te puedes hincar, siéntate por favor. Pero ahí hincado, agradece a Dios por el Evangelio. Porque tú y yo éramos ciegos. ¿Te acuerdas de eso? Tú y yo éramos ciegos. Tú en una religión y yo en otra, muy diferente, pero al fin y al cabo religión, que nos impedía ver más allá. Padre, te doy las gracias porque estaba ciego y ahora veo. Oh Dios omnipotente, que yo esté dispuesto a llevar el mensaje que da vista a los ciegos espirituales a alguien más, porque alguien lo hizo conmigo. Yo andaba ciego en mi orgullo, en mi soberbia, en mi ego, en mi camino equivocado, y tú colocaste a alguien que me mostró el Evangelio, y ese Evangelio me dio luz y regresó mi vista. Señor Jesús, en esta tarde, yo pido que cada hermano y hermana de ese lugar lleve el Evangelio. Lleve el Evangelio a alguien, a otra persona que no ve podendo ver, que no vive sino solo existe. A alguien que todavía no es tu hijo, tu hija, todavía es una creación tuya, Señor. Que cada persona en gracia y paz lleve ese mensaje a su hogar, en sus reuniones familiares, y con valor se ponga de pie y predique la palabra, porque tenemos que empezar por nuestro Jerusalén, y nuestro Jerusalén es nuestra familia. Después vendrá Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio que da vida, expresando la verdad del Evangelio que salva. Aí en tu corazón dile gracias. Haz un pacto con Él en esa mañana. Haz un pacto. Envíame a mí, Señor. ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Que tú contestes, envíame a mí, Señor. Así como Isaías, envíame a mí, Señor. No a otro, a mí. Gracias, Señor. Aleluya. Se ponen de pie, por favor. Se ponen de pie. Gracias. Y dá un aplauso a Cristo una vez más, porque Él es digno. Él es digno. Siempre he dicho, no podemos pagar lo que Él nos da, no podemos pagar por la luz que tenemos en Él, pero sí podemos obedecer.